más triste de la depresión, es que nadie la ve, ni siquiera cuando te ven llorando a escala de grises, pero si no eres como los demás, eres aún más insignificante. Lo único que pido al que escuche esta historia, es que logre ponerse en mi lugar, comprenderme, y sobre todo entender que esto no es ninguna mala época, sino la ruina más absoluta a la que me he dirigido a mí mismo. Mi nombre es Tundraman, soy el último robot androide que queda vigente creado por el Dr. Cossack. Mi temática es de hielo, y se inspiraron en patinadores de hielo para crearme y darme mi personalidad. Pero algo que desgraciadamente nadie nota en la sociedad tecnocrática en la que vivimos, es que los robots de mi especie, incluso de otros creadores de robótica, tenemos sentimientos y reacciones similares a las de un humano. Así como los humanos, puedo empatizar, y tengo cualidades muy valiosas. Una verdadera lástima que te vean como uno más, sin entender que todos tenemos valores y habilidades. Desde mi creación, siempre fui un robot bastante narcisista y admirador del arte, me encanta la creatividad de los humanos, y sobre todo lo ingeniosos que pueden llegar a ser en ocasiones. Pero no soy el único robot de Cossack, o por lo menos, el único que queda. Mucho antes de mi creación, mi padre creó otros 8 robots similares a humanos conocidos como los Cossack Numbers, unos robots con diferentes funciones como electricidad, mantenimiento arqueológico, control residual tanto terrestre como marítimo, funciones espaciales, y demás. Sin embargo, por motivos de ambigüedad, poco a poco ellos fueron desapareciendo y siendo superados por la competencia robótica. Los quería como si fueran mis propios hermanos. Mi hermano más mayor, era Brightman, un teleoperador lumínico con mucho conocimiento de bombillas y electricidad. Desafortunadamente, con el desarrollo de las luces digitales en otros formatos, su fábrica quedó en quiebra, y decidió irse a otro país a trabajar para nunca más volver, sin dinero, y sin mantenimiento para recomponerse. Pero lo que empezó a perjudicar tanto a Brightman como a mis otros compañeros, fue que llegó la roboenza en forma de pandemia, lo que generó una gran crisis energética a nivel mundial, y Brightman tuvo que ceder su nueva fábrica y quedó en desuso. Semanas más tarde, se le encontró tirado en un desierto rocoso con su característica bombilla destruida, indicando según informes que un robot contagiado de roboenza lo asaltó para alimentarse de su energía. Qué desafortunado, pero lo más grave de todo, es que eso pasó con cada uno de mis hermanos durante este destructivo periodo de pandemia. Los robots más avanzados se alimentaban de los recursos de robots viejos cada vez más desactualizados y descompuestos. Algunos como Toadman y Drillman quedaron inadecuados frente a robots más avanzados para sus funciones como Acidman en la química o Impactman en la excavación, incluso si estos mismos tenían menos experiencia laboral por ser diseños nuevos. Han existido movimientos como el de mi hermano Liefman, el único que sobrevivió a la roboenza, para apoyar a estos robots más arcaicos, pero solo se quedaron en movimientos sin más, a fin de cuentas que ni los científicos más mayores apoyan a estos robots viejos. Afortunadamente nunca me contagié de roboenza porque estuvieron haciéndome pruebas sin salir de un laboratorio para no contagiarme ni ser dañado por criminales. Por ello es pura casualidad de que al estar protegido, haya sido el único superviviente de ellos. Una vez terminaron las pruebas sobre mi funcionamiento, habilidades y movilidad, mi padre me presentó a su única hija humana, llamada Kalinka. Me cayó bien desde el primer momento, era amigable y muy simpática, ella amaba tanto la tecnología como el arte, por lo que tenía cosas en común con su padre y conmigo. Hasta que descubrí que soy el único robot de Cossack que seguía vivo hasta aquel día, decidí prometer a Kalinka que la protegeré a toda costa, incluso cuando era mayor de edad. Tras presentarse, le di un fuerte abrazo y le acaricié el cabello. De alguna manera, estar con ella me producía calma y me sentía como su hermano mayor, pese a existir 14 años después de que ella naciera. Según las asignaciones que me dieron, me enviaron a un museo a las afueras de San Petersburgo, actuando como guía turístico para dar a conocer el avance y escultura prehistórica a los turistas. El tiempo pasaba, todo iba muy bien, sin amenazas ni molestias. Iba cada mañana a presentar las secciones del museo que me conocía de memoria, y por la tarde cogía un tranvía a la casa de mis padres para pasar el tiempo con mi hermana. Nunca hubo ningún problema, éramos muy felices en aquellos tiempos, como una familia. 2 años después, llegó el día de mi renovación, y Cossack me dijo que fuera al laboratorio de un antiguo colega suyo para pasar la inspección de robots, así que cogí la fecha y la cartilla de mis datos personales, y me dirigí al laboratorio de Light. Allí estaban otros 6 robots esperando en la sala, pero curiosamente todos eran muy distintos en temática. Recuerdo que uno era un luchador de fuego, y otro un gran juguete de goma con rasgos de androide.
Esperé mi turno con paciencia, y de repente un robot con anatomía de torre vino hacia nosotros, y alterado nos dijo que un científico malvado se había infiltrado y quería atacar la ciudad. Entonces, con un fuerte sentimiento heroico, fui patinando a toda velocidad a defender a los que estaban a punto de ser atacados por el científico malvado, el cual no era ni más ni menos que el Dr. Wily. Aquel repugnante científico que inventó la roboenza para matar a todos mis hermanos de uno en uno. Aquel miserable que dejó sin renovación a los pocos robots de hace varios años atrás y les reemplazó por quedar obsoletos. Pero lo más grave de todo, por lo menos para mí, es que raptó a Kalinka y amenazó con matarla para que Cossack trabaje para él. No me podía quedar con los brazos cruzados, debía reaccionar. En aquel entonces no tenía habilidades para pelear, solo una gran agilidad y movimiento, pero me lo iba a pagar por todo lo que hizo. Cuando llegamos a la sala, todos nos quedamos patidifusos al verle cara a cara. Estaba en su platillo volador, pero de la nada sacó un movimiento especial que lo desplazó rápidamente. Y nos capturó. Todo, por no poder reaccionar a tiempo, me petrificó tenerlo tan de cerca. En la época que Wily me programó para el mal, me adueñé del museo y lo condené a un invierno duradero, pero gracias a que Megaman y el Dr. Light me recompusieron, volví a mi estado natural, y parecía ser que todo volviera a la normalidad. ¿Quién se iba a imaginar que eso no iba a ser nada más allá de la punta del iceberg para el resto de mi vida? Pasaron los días y generalmente en las exposiciones no podía dejar de sentir la presencia de que algo terrible podía pasar en el museo, como por ejemplo que se caigan las estructuras, que a un visitante se le ocurra atacar a los demás con un arma blanca, y desde que volví, siempre tuve la intriga de que si volvía Wily y me quedaba estático de nuevo, podría destruir el museo con todas las estructuras y personas dentro, como si se tratase de una venganza personal. Las cosas con la familia tampoco iban mejor, ya que la esposa de Cossack terminó enfermándose, y sin dinero suficiente para mantenerla y curarla, posteriormente falleció, dejando a mi padre muy deprimido y angustiado, y la pobre Kalinka se sentía cada vez más y más apática con nosotros desde que su madre ya no está con nosotros. Un día mi hermana me preguntó si en el más allá, se hubiera conciliado de nuevo con el resto de Cossack Numbers para reencontrarse con mis otros hermanos. Después de quedarme pensativo por unos segundos, solo le dije que ojalá ninguno de ellos, ni nuestra difunta madre, sean olvidados nunca, porque ese es el peor destino de la depresión, el ser olvidado para siempre, ser consciente de ello y que nadie más te reconozca ni en una foto. Pasaron los años y Kalinka ya estaba postulándose para opositar en la carrera de robótica, y gracias a unos consejos pudo sacarse el carnet de conducir del permiso B, aunque le costó muchos intentos y dinero, por eso aún con mis ingresos y los de Cossack, no pudimos pagar las otras becas tras ella ser matriculada. Eso no impedía que en mi rutina de guía en el museo me sentía bastante ansioso por lo que podía pasarme, o incluso si llego a dañar a algo o a alguien por error con mis nuevos poderes de hielo. Pase lo que pase, le prometí a Kalinka que siempre la voy a cuidar, y eso hice, la ayudé para que aprendiera cosas sobre frenología robótica, lo que se define como la pseudociencia de la mente de un androide, entre otros aspectos para sus trabajos. Por aquellos años ya Kalinka tendría entre 18 a 20 años, y mi padre cerca de 60. Me tocó pasar la siguiente inspección de robots en el laboratorio del Dr. Light, pero por miedo a que pudiera ocasionarse un ataque imprevisto, decidí que iría con Kalinka aprovechando que ella estaba de día libre y se llevó el ordenador para trabajar en la sala de espera. Estuve muy ansioso por lo que podría pasar, empezaba a tener tics nerviosos en la pierna y a sentir escalofríos, hasta que llegó mi turno, así que toqué madera y le dije a mi hermana que no dejaré que la pase nada si alguien nos atacaba. Pasada mi revisión, me habían diagnosticado una ansiedad superior al promedio y tendencias depresivas según los resultados que me dieron. No era ninguna sorpresa porque siempre fui consciente de esos pensamientos fatalistas. Pero para poder hacer el desajuste en mi sistema de pensamiento, la operación sería demasiado cara, y no podíamos permitírnosla. Lo que pasa es que todavía no estaba presente un sistema como un psicólogo de robots en mi nación. No me quedó de otra que esperar a que llegase este nuevo tipo de ayuda psicológica experta, porque la Universidad de Kalinka nos estaba saliendo muy cara también y el mantenimiento del laboratorio de Cossack nos estaba costando una fortuna también. Fue una muy mala decisión, debido a que Kalinka estaba a la mitad de su carrera y con un par de años llegaría a punto de graduarse, a fin de cuentas nunca sacó malas notas. Pero esa no fue mi última mala decisión. Poco tiempo después de este diagnóstico, el comportamiento de mi padre era bastante más extraño, desde olvidar el nombre de su fallecida esposa, tener una actitud más desconcertante en ocasiones, o actuar como si no nos conociera del todo a Kalinka o a mí.
Le aconsejé ir al médico a ver de qué se trataba, él no paró de negarse, pero al final accedió, y el resultado fue muy impactante. Le habían diagnosticado Alzheimer. Una total desgracia, y en el peor momento para todos nosotros. No tuve de otra que cederle el dinero para mi desajuste mental, para que él pudiera hacer ejercicios para memorizar mejor. Y me pregunto, ¿por qué estando tan avanzados tecnológicamente en términos de salud, cómo es posible que no haya aún una cura contra el Alzheimer? Y nos supuso mayor estrés y agotamiento físico y social en estos momentos en los que ninguno está bien. Aprovechando la época de vacaciones, recuerdo que mi creador quiso ir a visitar un castillo en Siberia como su último sueño antes de fallecer. Me armé de valor, y con su coche fuimos a aquella dirección, a uno de los puntos más remotos de la Tierra. Kalinka conduce, mientras le doy apoyo y mantenimiento al Dr. Kozak durante el viaje. Llegamos a dicho castillo y le dije a mi padre: no conozco nada del por qué quieres ir a este sitio, por lo que veo, es un palacio robótico de hace no más de 10 años y se mantiene todavía intacto. ¿Por qué nos llevaste hasta aquí? Kalinka nos dirigió a las profundidades de un túnel subterráneo con unas condiciones lamentables, pero íbamos bien preparados para soportar el frío y la humedad. Entramos y allí Kalinka nos contó todo. Aquí fue donde llegó un androide de aspecto heroico pero que se conoce poco de él, y Kozak se reencontró con su hija tras su secuestro. Le pregunté a mi padre por qué de todos los sitios nos condujo hasta aquí, y él nos mostró unos planos de lo que iba a ser un castillo mucho más ambicioso, colorido, y destinado al conocimiento histórico y artístico. Le quiso heredar este proyecto a Kalinka, pero por los problemas económicos no se pudo hacer nada. Salimos por unas escaleras y en aquel momento Kozak estaba muy cansado, le intentamos relajar, pero de repente, él ya no se acordaba de ninguno de nosotros. Se lo intentamos explicar pero se ponía cada vez más nervioso y agobiado, le dio un ataque de pánico, no paraba de agarrarse el pecho y hacer movimientos bruscos. Le ordené a Kalinka pedir ayuda, que llame al número X12 para que una ambulancia llegue hasta aquí. Estaba calmándose y todo parecía tranquilizarse, eso me alivió mucho, nos reconoció y después ya se terminó su ataque de pánico. Me surgió la duda de qué hubiera pasado si ese ataque de pánico me ocurría en algún momento crucial, e inmediatamente volvimos a casa. Mi padre se quedó dormido agarrándome del brazo, eran las 12 de la noche y lo único que veíamos era puro bosque nevado. Afortunadamente el GPS del coche nos dirigió a la dirección correcta. Estábamos a unos 20 kilómetros de la civilización más cercana, y ya teníamos muchas ganas de regresar a casa a dormir, pero de repente, el vehículo se resbaló y caímos por una zona rocosa y con nieve. Rápidamente fui a socorrer a Kalinka, ella estaba más o menos bien porque cayó en nieve espesa, pero desgraciadamente el vehículo aplastó casi todo el pecho de Kozak, le intentamos reanimar como pudimos y destapar el vehículo de encima suyo, no pudimos y no nos quedó de otra que llamar a la ambulancia de nuevo, y como una medida desesperada, le hice reanimación cardiopulmonar quitándome los guantes para generarle descargas de electro. Estaba bastante agobiado, me sentía culpable y sentía que esto era más una pesadilla que lo que menos me esperaba en mi vida. Cuando llegaron las autoridades eran las 5 de la noche, y fue demasiado tarde. Le tapé con una manta, y llevándome en brazos le dije a mi hermana y a los otros agentes: lo siento, él ya no está con nosotros. Rompimos en llanto al ver tal escena, se me cayó el cadáver de mi padre al suelo y de rodillas empecé a llorar también. Y ahora lo más triste de todo, es que me siento como un monstruo al intentar reanimar a mi padre sin saber que lo estaba matando más y más, pero estaba demasiado desesperado como para dejarle morir. Nuestro futuro es incierto, no sabemos qué pasará, pero queda bastante claro que mi promesa de defender a mi hermana a toda costa, terminó en la perdición de no salvar a tiempo a mi creador. Lo siento en el alma, pero viéndolo de otro modo, es mejor así, para evitar que mi padre siga sufriendo más desde que perdió a su esposa. Lo único que puedo decir es que me siento orgulloso de ser el último Kozak Member que pudo acompañarle en sus últimos años de vida, para así valorar mi propia vida.